Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases. Ahora vamos a trabajar lo que es el curso de religión, ¿sí? El curso de las historias donde nos enseñan de Jesús, donde hablamos sobre Jesús. El día de hoy nos toca hablar sobre la crucifixión de Jesús. ¿Recuerdas que la semana pasada nos quedamos en qué? En que Jesús fue entregado ante el gobernador, ¿cómo se llamaba? Poncio Pilatos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces con el tema. Después de que a Jesús lo entregaron ante Poncio Pilato y después de que toda la gente pidiera que liberaran ¿a quién? A Barrabás, ¿verdad? La gente pidió que liberaran a Barrabás. Entonces, ¿qué sucedió con Jesús? Lo llevaron a crucificarlo. Pero antes de eso, ¿qué sucedió? A Jesús le hicieron cargar una cruz que era muy grande y muy pesada. Sin embargo, a Jesús le hicieron cargar esa cruz. ¿Y qué le pusieron en la cabeza? ¿Recuerdan lo que le pusieron en la cabeza? Le pusieron una corona, pero de espinas, ¿verdad? Algo que hizo que la cabeza de Jesús comenzara a sangrar, ¿verdad? Muy bien. Nos cuentan que cuando a Jesús lo llevaban cargando la cruz, estaba desnudo, completamente desnudo. Pero sin embargo en las películas, en los dibujitos, lo vemos tapado, ¿verdad? Un poco tapado, ¿verdad? Pero cuentan que Jesús estaba completamente desnudo, ¿sí? Y así lo hicieron cargar esa cruz y le pusieron esa corona y prácticamente lo pasearon hasta llegar al monte, a la colina donde iban a crucificarlo, ¿verdad? Después de que Jesús había pasado por un largo camino, después de que toda la gente lo insultaba, se burlaba de él, lo escupía, lo golpeaban, lo empujaban. Después de todo eso, Jesús llegó a la colina, en el lugar en donde lo iban a crucificar, ¿verdad? Dice aquí, después de haberle hecho cargar a Jesús una cruz muy grande y pesada, lo llevaron hasta el monte. ¿Quieren saber cómo se llamaba ese monte? Ese monte se llamaba el Monte Calvario, también llamado Monte Gólgota. ¿Cómo se llamaba el monte? El monte se llamaba el Monte Calvario. En ese monte era donde crucificaban a las personas y fue donde crucificaron a Jesús. El Monte Calvario, también llamado Gólgota, ¿sí? Dice, allí crucificaron a Jesús. Primero clavaron sus manos, ¿verdad? Sin importar el dolor que Jesús pudiera sentir, clavaron sus manos. Luego de eso, ¿qué hicieron? Juntaron sus pies y con un clavo enorme clavaron sus pies. Lo amarraron. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a subir la cruz para que esté parada, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Junto a Jesús, Poncio Pilatos había decidido crucificar a 2 ladrones, a 2 hombres más, ¿sí? Uno estaba a la derecha de Jesús y otro estaba a la izquierda de Jesús. Cuentan en la historia que los 2 hombres que fueron crucificados con Jesús eran criminales, eran ladrones. Sin embargo, el que estaba a la izquierda de Jesús, lo único que decía era insultar a Jesús. Lo único que hacía era insultar a Jesús, a burlarse. Le decía, ¿por qué si dices que Dios está contigo, no nos salvas de esto y sácanos de este lugar?
¿no? Para que no estén crucificados, ¿verdad? No creían que Jesús estaba con Dios, que Dios estaba en Jesús, ¿verdad? Y que todo lo que estaba sucediendo tenía un propósito, ¿verdad? Sin embargo, el que estaba a la diestra de Jesús se arrepintió de sus pecados, y le pidió a Jesús que se acuerde de él cuando llegue con su reino. Vamos a ver por aquí. El que estaba a la derecha de Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Sin embargo, como te dije hace un momento, el que estaba a la izquierda de Jesús, lo único que hacía era insultar a Jesús. No se arrepintió de los pecados que había cometido. ¿Se dan cuenta? En ese momento, los soldados, ¿qué comenzaron a hacer? El cuerpo de Jesús sangraba y sangraba por todas partes, porque de tantos golpes que le habían dado, el cuerpo de Jesús estaba muy débil, muy débil. Sin embargo, los soldados, no obstante a que el cuerpo de Jesús ya estaba completamente maltratado, ¿qué hacían? Seguían burlándose de él y comenzaban ¿a qué? A hincarlo, ¿verdad? Jesús dijo: tengo sed. ¿Y qué sucedió? ¿Tú crees que los soldados le dieron agua? No, te voy a contar lo que sucedió. Uno de los soldados cogió su lanza y en la punta de la lanza envolvió como una esponja, como un paño, y lo mojó. ¿De qué? ¿De agua? No era agua, era como vinagre, algo que iba a hacer que las heridas de Jesús le ardieran y que le causaran un gran dolor. Y eso fue lo que hizo el soldado. Mojó la esponja, mojó el trapo que tenía de vinagre y se lo dio a Jesús. Se lo echó a Jesús. Y todas sus heridas le comenzaron a arder, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Cuando Jesús sintió que de repente ya no daba más, ¿qué fue lo que dijo? Dios, todo está consumado, todo está, como se podría decir, ya todo ha terminado, ya todo está completo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo? Sus últimas palabras fueron: Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Y en ese entonces, ¿murió quién? ¿Jesús? No, murió el cuerpo de Jesús, pero su espíritu estaba descansando hasta que, bueno, la siguiente historia te la voy a contar en la otra clase. Pero el día de hoy vamos a terminar hablando sobre la crucifixión de Jesús, ¿sí? Entonces, después de que ya Jesús había dicho las últimas palabras, Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, agachó la cabeza y ya no se levantó más. Entonces, ¿qué hicieron los soldados? Cuando lo miraron que ya no se movía, que ya no hablaba, ¿qué hicieron? Cogieron su lanza y comenzaron a hincarlo, a ver si sentía algo. Pero ya no sentía nada, ya no se movía, ¿verdad? Cuando en eso, ¿qué sucedió? El cielo se tornó oscuro, y la tierra comenzó a temblar, ¿verdad? Entonces los soldados lo que hicieron fue bajar a Jesús para ir a
a enterrarlo. ¿Para ir a dónde? Para ir a llevarlo a una cueva, ¿verdad? Donde cerraron con una piedra enorme, enorme, que nadie, casi creo que nadie la podía mover, y para cerrarla tuvieron que cerrarla varios hombres, ¿verdad? Ahí colocaron a Jesús, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos hablado sobre la crucifixión de Jesús. ¿Con quién crucificaron a Jesús? Con dos hombres, con dos criminales, con dos ladrones, ¿verdad? Uno de ellos se arrepintió de sus pecados, el que estaba a la derecha, pero el que estaba a la izquierda, no. Lo único que hacía era insultar a Jesús, ¿sí? Muy bien. Entonces recuerda, ¿en dónde crucificaron a Jesús? En el monte Calvario, también conocido como Gólgota, ¿sí? Muy bien. Recuerda, cuando el ladrón de la derecha de Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús, ¿qué le respondió? De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sin embargo el otro no se arrepintió. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Jesús dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? ¿Qué sucedió después? ¿El cielo se tornó claro? No, se tornó oscuro y la tierra comenzó a temblar, ¿sí? La tierra comenzó a temblar. Yo te pregunto, ¿sabes por qué Jesús dejó que todo esto sucediera? ¿Sabes por qué Dios envió a Jesús para que lo crucificaran de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería salvarnos, quería librarnos de todos los pecados. A pesar de que a Jesús lo maltrataban y lo estaban clavando, Jesús lo único que decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ven? Sin embargo, de repente, si eso nos hubiese pasado a nosotros, ni siquiera hubiéramos pedido por los que nos están atacando, sino de repente le hubiésemos deseado, no sé, que les pase algo peor que lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús fue enviado para salvarnos, para librarnos de todos los pecados que habíamos cometido, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces el día de hoy hemos hablado sobre la crucifixión de Jesús. Lo que vas a hacer en tu cuaderno es dibujar las 3 cruces, donde estaba el ladrón al lado derecho, Jesús y el ladrón que no se arrepintió. Y en tu libro vas a avanzar la página 125. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la historia de Jesús y hasta mañana.